Que Dios te bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu palabra, por tus promesas, por tu amor y por ser el deseado de todas las gentes. Guíanos, por favor, en este estudio. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Isaías 63 dice: Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ageo 2:7. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando miramos la historia desde el principio hasta nuestros días, el título de este tema nos parece imaginativo, exagerado, no real. El deseado de todas las gentes. Y es que no vemos a todas las naciones deseando a Cristo. No vemos a nuestros vecinos deseando al Señor. No vemos al mundo anhelando salvación. En la historia de esta tierra hasta nuestros días, vemos a los antediluvianos en su gran mayoría y nos damos cuenta que ellos no desearon a Dios, desearon el pecado y se fueron tras de él. Rechazaron a aquel que la Biblia llama el deseado de todas las gentes. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra, también con la mayoría del pueblo de Israel. La mayoría de las naciones del Antiguo Testamento, por no decir todas las naciones, rechazaron a Dios y se fueron tras los ídolos. ¿Cómo es entonces que decimos que Dios es el deseado de todas las gentes? Incluso pensemos en nuestros días. Los estadios, cuando no había la pandemia, se llenaban completamente. Cuando hay partido de fútbol o de béisbol o una película famosa, todos los lugares adecuados para estos espectáculos se llenan, pero las iglesias los miércoles están vacías, o se llenan los sábados, pero en las tardes están vacías, y se llenan tarde los sábados en la mañana. La gente habla mucho más de futbolistas famosos que de Cristo, y eso nos abarca incluso a muchos de nosotros, que decimos ser cristianos, pero hablamos más de la novela, de la película, o del partido de fútbol, o del partido de béisbol, que de Cristo. Así que, a simple vista y analizándolo muy bien, pareciera que la gente no desea a Cristo. Pareciera que Dios no fuera el deseado de todas las gentes, sino que el pecado fuera el deseado de todas las gentes. Pero, como lo dijimos al principio, el título no es exagerado y no es irreal. Es verdadero, porque en realidad todo ser humano desea a Dios. Todo ser humano anhela salvación, pero, tristemente, no todos lo reconocemos y la mayoría se deja engañar por el pecado. Déjame desarrollar este punto. Alguien dijo con mucha razón que todo ser humano tiene un vacío en su ser que solo puede ser llenado por Cristo. Pero el pecado nos engaña y nos lleva lejos de Jesús. Nos dice: ¿te sientes vacío? Déjame llenar tu vacío con placeres, con vicios, con falsas filosofías, con falsa ciencia, con orgullo y con vanidad, etc. Y así engañados, aunque todos deseamos a Cristo, aunque todos en realidad en nuestro corazón anhelamos algo mejor, anhelamos la salvación de Dios, anhelamos a Cristo Jesús, no todos nos damos cuenta de ello y no todos lo buscamos. No todos lo aceptamos porque la mayoría se queda atascada o anclada con los engaños del pecado. Millones se quedan buscando sin encontrar,
porque buscan donde no deben buscar y le dan la espalda a aquel que los busca constantemente. Así podemos analizar que los antediluvianos, los de Sodoma y Gomorra, las naciones vecinas y no vecinas del pueblo de Israel que vivían en el tiempo del Antiguo Testamento, y la mayoría del pueblo de Israel que rechazó el mensaje de Dios, y la mayoría de personas que en el tiempo de Cristo rechazaron la verdad, y aún en nuestro tiempo la gran mayoría de personas que rechazan a Dios y se van a buscar el pecado, no lo hacen porque no deseen a Cristo. Lo hacen porque aunque desean a Cristo, se bloquean contra Cristo, engañados por el pecado, y se van tras los ídolos, dándole la espalda a su real deseo, que es la vida del Señor, que es el amor de Cristo. ¿Cómo podemos hacer entonces para no ser presas del engaño del pecado? Clamemos, digámosle al Señor: Señor, no permitas que el pecado me siga engañando. Quiero seguirte a ti, porque tú eres el deseado de todas las gentes, tú eres mi deseado, a ti es que yo he amado siempre. Este vacío de mi vida solo lo puedes llenar tú. Lléname con tu presencia, lléname con tu amor, para seguir tu camino, para abrazarme de tu verdad, para hacer tu voluntad. La gran mayoría de seres humanos intentan llenar su vacío con lo que no los va a llenar nunca. Prueban con un placer, prueban con una pasión, con un pecado secreto, y quedan más vacíos que antes de probarlo. Y muchos, tristemente, mueren con ese vacío en el alma, no porque no hayan conocido la verdad, sino porque habiéndola conocido, decidieron creer que Cristo no era su verdadero deseo, y le dijeron que no insistentemente al Señor. Otros están pereciendo sin Cristo porque nosotros no les hemos comunicado que Él los ama, que Él es el verdadero deseo de su alma, y por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser diligentes para presentar la verdad a tiempo y fuera de tiempo a tantas personas que, si lo llegan a conocer, se decidirán por Él con todo su corazón y encontrarán al deseado de su alma. Dice el Camino a Cristo lo siguiente: el pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. Un conocimiento del plan de la salvación lo guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados que han causado los sufrimientos del amado Hijo de Dios. La misma inteligencia divina que obra en la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansiedad. El Espíritu de Dios está suplicándoles que busquen las cosas que solo pueden dar paz y descanso, la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden disfrutar en Él. A todas estas almas que están procurando vanamente beber en las cisternas rotas de este mundo, se dirige el mensaje divino: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Los que en vuestro corazón anheláis algo mejor que lo que este mundo puede dar, reconoced este deseo como la voz de Dios que habla a vuestras almas. Pedidle que os dé arrepentimiento, que os revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza perfecta. En la vida del Salvador quedaron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios y el amor a Dios y al hombre.
La benevolencia y el amor desinteresado fueron la vida de su alma. Contemplándolo, nos inunda la luz de nuestro Salvador y podemos ver la pecaminosidad de nuestro corazón. El camino a Cristo, página 27, capítulo Un poder misterioso que convence, párrafos 12 al 14. Los efectos del pecado. Pecado es todo aquello que quebranta la ley de Dios. Y todo lo que quebranta la ley de Dios es pecado. La ley es la expresión del carácter del Señor y la revelación de su voluntad. Cuando hacemos, decimos, sentimos o pensamos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios ni a su carácter, estamos pecando, estamos siendo transgresores de la ley de Dios. Por eso es que ninguno de nosotros puede decir que no es pecador. Todos, absolutamente todos, necesitamos un Salvador. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero podría alguien decir: Enoc, Daniel y otros vivieron sin pecar. Sin embargo, mira lo que nos dice el libro El deseado de todas las gentes. Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. Sin embargo, durante casi 30 años, moró entre los perversos habitantes de Nazaret. Este hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida sin mácula. La tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Este pasaje lo puedes encontrar en el libro El deseado de todas las gentes, página 52, capítulo La niñez de Cristo. Pero este pasaje nos dice claramente que en esta tierra solo ha vivido un hombre sin mácula, un hombre sin pecado, y ese fue Cristo. Lo que quiere decir que Enoc, Daniel, José, entre otros, y aún la misma María, madre de Jesús, tuvieron pecado en ellos mismos. No fueron inmaculados como tal, por lo menos no como el Señor Jesucristo. En caso tal que ellos no hubieran pecado nunca y que nunca hubieran merecido el título de pecadores, entonces podríamos decir que ellos no necesitaban un Salvador, que ellos fueron salvadores para ellos mismos, pero sabemos que todos en este mundo necesitamos Salvador. El único que no necesitó un Salvador, el único que no necesitó un sacrificio para ser salvado, ese fue el Señor Jesucristo, porque todo el tiempo vivió dependiendo de su Padre y nunca cedió a la tentación. Todos los hombres y mujeres de Dios son santos, pero solo por la justicia y la gracia de Cristo. Son sus méritos los que nos declaran santos y nos capacitan para ser santos día a día, creciendo a su imagen y semejanza. Pero todos hemos participado del quebrantamiento de la ley. Por eso, todos necesitamos urgentemente al Salvador. Por esto necesitamos, deseamos, anhelamos de todo corazón la salvación del Señor. El pecado nos separa de la vida que es Dios, pero Cristo nos une con la vida. Cristo repara la brecha efectuada por el pecado y lleva a todos los que lo desean y lo aceptan de vuelta a la gloria de Dios, de vuelta a la armonía con la santa ley, reproduciendo en cada hijo y cada hija de Adán el perfecto carácter de Dios. La matutina a fin de conocerle, del 6 de septiembre, bajo el título La apariencia engañosa del pecado, nos dice:
El pecado, no importa cuán pequeño se piense que es, puede acariciarse únicamente a costa de la vida eterna. Adán y Eva se persuadieron a sí mismos de que un acto tan insignificante como el comer de la fruta prohibida no podía producir como resultado consecuencias tan terribles como las que Dios les había anunciado. Pero ese pequeño acto era pecado, la transgresión de la ley inmutable y santa de Dios, y abrió las compuertas de la muerte y de indecible calamidad para nuestro mundo. Siglo tras siglo han ascendido del mundo continuas exclamaciones de duelo, y toda la creación gime y se retuerce de dolor como consecuencia de la desobediencia del hombre. El cielo mismo ha sentido los efectos de su rebelión contra Dios. El Calvario se yergue como un monumento del asombroso sacrificio requerido como propiciación por la transgresión de la ley divina. No estimemos el pecado como una cosa trivial. Las manos, los pies y el costado del Hijo del Dios infinito no constituyen un testimonio eterno ante el universo de la malignidad y la maldición del pecado. Fin de la cita. Nadie es digno de ser perdonado. Nadie se merece el amor, la misericordia y el perdón de Dios. Escucha bien, Dios no perdona a los que son dignos, sino a aquellos que se reconocen pecadores, necesitados de su perdón y de su salvación. Dios no acepta nuestras obras para salvarnos porque nuestras obras son insuficientes para comprar la salvación. No alcanzan el estándar divino porque nuestras obras son pecaminosas, no son perfectas. Por ello, Dios no estableció nuestras justicias o nuestras buenas obras como el precio a pagar para ganar la salvación, sino la vida inmaculada de Cristo, la sangre preciosa del Hijo de Dios, su santidad y su justicia, porque Él sí tenía una vida totalmente libre de pecado, porque Él sí tenía un carácter inmaculado delante de la presencia del Padre Celestial. Ni siquiera las obras de un ángel hubieran alcanzado para pagar nuestra deuda. Eran las obras en la vida de Cristo, el autor de la ley de Dios. De haber nuestras obras sido tan altas, tan santas y tan puras, Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir en la tierra. Hubiera dicho, como Daniel es tan santo, las obras de Daniel alcanzan para salvarse él mismo. Y si cada uno de ustedes sigue el ejemplo de Daniel, o de Enoc, o de Elías, o de Moisés, los voy a salvar. Pero no alcanzaban nuestras obras, ni las obras del santo profeta Daniel, ni las obras del patriarca Enoc, ni las obras de Noé, ni las obras de Abraham. Alcanzaban para salvarlos a ellos, ni para salvarnos a nosotros. Necesitábamos urgentemente un Salvador como Cristo. Ahora, realmente, nadie, por más buenas obras que haga, puede hacer que Dios lo ame más. Y nadie, por más malas obras que haga, puede hacer que Dios lo ame menos. Sería como decirle a nuestros hijos que para que nosotros los amemos más, ellos tienen que ser perfectos en todo. Pero nada de lo que hagan nuestros hijos, si somos buenos padres en Cristo, hará que los amemos más o que los amemos menos, porque los amamos de manera incondicional. Repito, Dios ha puesto en nosotros un amor para ellos que es incondicional. Dios no nos salva porque nosotros hemos logrado convencerlo de que nos ame, o porque nosotros seamos buenos cristianos, nos vistamos bonito, de manera pura y de manera prudente, tampoco porque guardamos el sábado o guardamos cada uno de los mandamientos. Todo eso es bueno. Todo eso hay que hacerlo, pero en la debida proporción y en el debido contexto, en el contexto del amor de Dios.
Sin embargo, Él nos ama sin condiciones y nos salva por su gracia, por su amor, de manera gratuita, porque Cristo pagó el precio infinito. Pero, como somos seres dotados de libre elección, su amor solo nos puede salvar y perdonar si nosotros decidimos aceptar su ofrecimiento de perdón y de salvación. Si Dios nos salvara sin que nosotros aceptáramos su salvación, estaría violentando la ley de la libertad, y el Señor no pasa por encima de nuestra libertad de elección. Si bien la fe que nos salva es de Cristo, si bien la gracia que nos salva es de Cristo, la perfección que nos salva es de Cristo, y toda la salvación es de Cristo, sí hay una obra que el hombre debe hacer. ¿Por qué? Porque el hombre es libre, porque el hombre puede decidir si pecar o si quedarse con Cristo. Y esa obra no es meritoria de nuestra salvación. Es decir, por decidir a favor de Cristo no quiere decir que yo me gané la salvación. Decidir a favor de Cristo es decir, Señor, acepto tu regalo, me rindo a ti, ayúdame, Señor, necesito salvación. Si el pecador no dice esto, por más que Dios lo quiera salvar, no lo puede hacer, porque las criaturas son libres. Si Dios actuara de esta manera, nadie hubiera pecado. Dios no hubiera permitido que Lucifer pecara, porque así como podría salvar a un hombre aunque no quiera salvarse, también pudo haber obligado a Lucifer a ser santo. Pero miren, Dios no lo obligó a ser santo, así como tampoco nos obliga a nosotros a recibir la salvación. Realmente Dios quería que Lucifer y todos los ángeles que cayeron con él fueran santos, pero no los obligó. Para prueba están ellos. Ahora ya no son santos, ahora ya no son luz, ahora ya no están en el cielo, ahora están en esta tierra, guiando a tanta gente en contra de Dios, pero tendrán su paga al final de la historia. Lo mismo aplica para todo ser humano. Dios quiere que seamos salvos, Dios quiere que encontremos salvación en Él, pero no nos va a obligar, porque Él no es así. Él respeta la decisión de cada criatura, porque para eso nos dio libertad de elección. Permíteme ser enfático en este punto, y por eso compartirte lo que dice la matutina Alza tus ojos, del capítulo del 24 de diciembre, bajo el título Resplandecer con brillo viviente. Primer párrafo. Dios no nos obliga a ser pulidos, se nos deja en libertad de elegir ser pulidos o permanecer sin pulir, pero todo el que sea declarado digno de un lugar en el templo de Dios debe someterse al proceso de pulimiento. Debe dar su consentimiento para que se corten los bordes ásperos de su carácter, a fin de que pueda ser simétrico y hermoso, idóneo para representar la perfección del carácter de Cristo. Fin de la cita. Otro pasaje. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que le contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. Como el pastor va delante de sus ovejas y es el primero que hace frente a los peligros del camino, así hace Jesús con su pueblo. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El camino al cielo está consagrado por las huellas del Salvador. La senda puede ser empinada y escabrosa, pero Jesús ha recorrido ese camino. Sus pies han pisado las crueles espinas para hacernos más fácil el camino. Él mismo ha soportado todas las cargas que nosotros estamos llamados a soportar. Matutina Exaltada Jesús, capítulo del 9 de julio,
titulada El pastor va delante. Proverbios 28:13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Levítico 25:10 dice: Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Aquí se hace referencia al jubileo, cuando los que habían perdido sus tierras, sus posesiones, por deudas económicas, podían volver a tomar posesión de sus bienes. Era un año de descanso, de reposo, de paz, un año de fiesta, de recuperación, de perdón, un año en el que prevalecía la libertad, el amor y la reconciliación. Jesús vino a instaurar este año, que no es un año de 365 días, sino que dura la eternidad para aquellos que entren en su reino y en su reposo. Si aceptamos a Cristo, Él nos recibe como hijos e hijas y nos otorga plena libertad para vivir en plenitud y en santidad. Pero así como hay una buena voluntad de parte de Dios, también hay un día de venganza del Dios nuestro. Dios no castiga ni destruye en el sentido de que es amor y que no quiere que nada malo le pase a sus criaturas. Si alguna vez alguien ha sido destruido y castigado, no ha sido porque Dios se deleite en hacerlo, sino porque el pecador se autodestruye. El pecado destruye todo lo que toca, incluyendo al pecador que no se quiere arrepentir. Pero ojo, Dios sí castiga y sí destruye en el sentido de que Él es soberano y Él mismo estableció que la paga del pecado es muerte. No fue el diablo el que dijo que la paga del pecado es muerte. No fue el mismo pecado el que estableció que la paga del pecado es muerte. ¿Cuánto quisiera el diablo pecar y que nosotros pecáramos y siguiéramos eternamente viviendo en el pecado sin morir? No, hermano, no nos engañemos. Es el mismo Dios el que ha establecido que la paga del pecado es muerte, porque Dios es soberano en su creación. Dios es soberano en el universo. Él establece las leyes y las normas, los límites, pero también las consecuencias. Si el pecado, hermano, es el mal, y el pecado siempre se consuma mediante criaturas racionales y de libre elección, entonces el pecado requiere un castigo justo y además una destrucción eterna, porque no castigar el pecado equivale a justificarlo y a excusarlo, a mirarlo como algo inofensivo. Y no destruir el pecado junto con el pecador que se empecina en no abandonarlo equivaldría a perpetuar el mal, el sufrimiento y la muerte. Dios es amor y justicia y por lo tanto no haría algo así. Por eso se le ha anunciado a toda criatura en todas las épocas que el juicio viene. Romanos 1 dice que nadie tiene excusa, que todos hemos sido amonestados. Romanos 1, 18 al 23 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles.
Dios, hermano y hermana, ha hecho suficiente provisión para que todos seamos salvos. Pero si al final hay quienes no quieren salvarse, Dios no los obligará. Dios respetará esa decisión. Pero tan cierto como es que por amor, Dios salvará a todos los que acepten su regalo, es también que no dará por inocente a aquel que se empecine, se aferre y se haga uno con el pecado y rechace insistentemente el amor de Dios. Dice la hermana de Huay lo siguiente: con inefable exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina. Entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes, pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo y lo hará prestamente. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 63 y 64. Para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar es extraña. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del inicuo. Sin embargo, de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Éxodo 34:7. Puede juzgarse cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, beberá finalmente de la copa de su cólera, sin mezcla de misericordia. Conflicto de los siglos, página 685. Matutina, La fe por la cual vivo, bajo el título El último llamado de gracia. Hermanos y hermanas, estos pasajes deben llamarnos a la reflexión. Esto no lo dice el Señor para asustarnos. Esto lo dice el Señor porque Él es responsable, porque Él es amor, porque Él sabe que debe amonestarnos, que debe decirnos que aunque Él nos ama con amor eterno, Él no puede tener amor eterno al pecado y al pecador que no se quiere arrepentir. Porque si el pecador no se quiere arrepentir, se hace uno con el pecado, y el pecado no es creación de Dios y debe ser destruido. Por lo tanto, concluimos que así como hay un año de liberación, un año de buena voluntad, un año en el que el amor de Dios se manifiesta completo, y cuando la Biblia dice año se refiere a una temporada larga, a un tiempo de salvación, a un tiempo de gracia, pero debe tener un límite. No porque la misericordia de Dios se cansa, no porque el amor de Dios se acabe, sino porque el pecado no puede permanecer eternamente en la tierra. Debe ser desalojado, debe ser destruido, exterminado. Y si una criatura no se quiere arrepentir, no se quiere separar del pecado, pues será destruida junto con el pecado, porque Dios respetará la decisión de cada criatura. Oremos para terminar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre por siempre. Gracias por tu gran amor, gracias por tu gran misericordia. Perdón, porque aunque eres el deseado de nuestro corazón, en muchas ocasiones hemos intentado llenar ese vacío que tenemos por causa del pecado con cosas, con placeres, en vez de aceptar tu invitación de venir a ti para ser saciados. Perdónanos, Señor,
Restáuranos, Señor, transfórmanos, Señor. Capacítanos para comprender tu palabra y para predicarla. Gracias porque nos salvas en Cristo. Gracias porque testificas a toda nuestra familia de tu gran salvación. Y esperamos, Señor, que nuestros amados también te acepten, porque queremos estar contigo y con cada uno de los que amamos en esta tierra, en la Canaán celestial. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje te ha edificado, te invito a compartirlo con tus contactos. Te invito a darle me gusta a este video y a dejarnos tus amables comentarios. Que Dios te bendiga. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.